Buenas tardes con todos. Mi nombre es Josefina Bertini. Muchas gracias por participar del webinar de Design Thinking remoto, realizado por La Moneda y nuestro expositor Ángel Pérez. Hola Ángel, te damos el pase para que puedas iniciar el webinar. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Te damos el pase para que puedas comenzar con el webinar, Ángel. Gracias. Ya, muchas gracias. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a proceder a hacer estos 40 minutos para que es este webinar para todos ustedes. Y lo que sí me gustaría es que en cualquier momento, cuando deseen hacer preguntas o lo que se les ocurra, por favor me escriben al chat y preguntas o lo que quieran, ¿no? ¿Ok? Ya, gracias. Ya, voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Ya. ¿Ven mi pantalla? Bueno, listo. Mi nombre es Ángel Pérez Chávez. Este, tengo 20 años en todo lo que es diseño y desarrollo de tecnologías. He trabajado para empresas consultoras y de telecomunicaciones. He trabajado todo lo que es en banca. También he sido docente y he visto proyectos tanto para Coca-Cola, Scotiabank, Sura, Verizon, tanto también para Estados Unidos. He trabajado para una empresa de Noruega, italiana, ¿sí? Y todo con un enfoque mucho más holístico, ¿no? Y hace 5 años estoy certificado, tengo 3 certificaciones en todo lo que es Design Thinking, en diferentes tipos como el método Lombard, Design Thinking de Stanford. He visto, también me he certificado en Design Sprint, he visto servicio de diseño, diseño de servicios, perdón. Y qué es lo más importante de todo, ¿no? ¿Por qué uno quiere aprender Design Thinking? ¿Por qué se hace importante? ¿Por qué es que empresas hoy en día, ya de hace muchos años, tipo Google, Apple, Amazon, ¿no? O también algunas empresas asiáticas, europeas, coreanas, están usando este diseño de pensamiento centrado en el usuario, ¿no? Porque son metodologías ágiles centradas en el usuario, ¿no? Y que tratan sobre innovar, ¿no? Básicamente, resolver un problema, ¿no? Es centrarte en el usuario, es ver qué problema estás resolviendo, cuál es el punto de dolor, cuál es la frustración de ellos. Porque Design Thinking, siendo una metodología centrada en usuarios, no tiene nada que ver con la tecnología, no en muchos aspectos, ¿no? Esta metodología trata básicamente de 5 fases, ¿ok? Y algunas variaciones de esta metodología hacen 4 o 3, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene que ver con Lean Startup, ¿ok? Más adelante y brevemente vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? ¿Ok? Entonces, cualquier cosa me escriben, cualquier cosa, voy a pasar la presentación por acá. ¿Listo? Ya, perfecto. Bueno, nada, mi nombre es Ángel Pérez, tengo 45 años, nací en el 75, así es que a los 5 años murió John Lennon, soy fanático de los Beatles, he visto un poco cómo ha cambiado esta parte del mundo, tanto globalmente como a nivel de Perú. Sí,
algunas cosas han caído y seguirán cayendo, se siguen derribando muchos mitos. Como por ejemplo el tema de innovar, ¿no? El tema de que la creatividad o que la innovación no se puede medir. Yo siempre converso con la gente y siempre digo una cosa. Cuando he trabajado tanto para agencias de publicidad, que no puedo decirle los nombres, tanto como para consultoras de desarrollo de tecnología o empresas de diseño, hay una cosa clave, que es, si no lo puedes medir, si haces algo que no puedes medir, es mejor que no lo hagas. Todo se puede gestionar y todo debería ser en lo posible medible, porque no solamente porque trabajamos dentro de este mundo que tiene que ver con un negocio, sino también por nosotros mismos, ¿no? Ver cómo nosotros vamos evolucionando, cómo vamos volviéndonos expertos, ¿no? Porque a veces pasa que cuando nos dan cualquier proyecto, y eso es un tema mucho de innovación, que es uno a veces tiende a molestarse, a bloquearse y a no aprender nada, ¿no? Parte de la innovación te dice de que uno no debe sentirse ignorante cuando te da un proyecto que no sabes absolutamente nada, ¿no? Lo importante de innovar tiene que ver con volverte experto en el camino, ¿no? Eh, lo dijo Steve Jobs, mucho no es cómo se ve, ¿no? No importa, el diseño no es cómo se ve, sino es cómo funciona, ¿no? Y por ejemplo, si bien el diseño pasa por lo visual, por ejemplo, uno tiene que entender que no está diseñando para uno mismo, ¿no? Si bien podrías hacer una portada, tal vez mejor como la de Nirvana, del Nevermind, del 91, eso es, uno está diseñando para la banda, uno está diseñando un poquito basado en alguna canción, pero cuando uno hace diseño de experiencia de usuario y usa Design Thinking, uno tiene que diseñar en base al usuario, en base al problema, a base a la necesidad, al requerimiento, a la ausencia, a la frustración de los usuarios. ¿Ok? Entonces, nada. Vamos a ver unos cuantos proyectos pequeños que he podido desarrollar, tanto para Perú, para Italia, para Noruega, para Estados Unidos. ¿Sí? Proyectos, bueno, con algunas agencias de publicidad. Eh, Wilkinson, esto es como Gillette, pero es europeo. Algunos dashboards. Para poder llegar a este tipo de dashboard, deberías usar Design Thinking, definitivamente. Porque cuando uno diseña, básicamente, uno está inventando el futuro. Estamos diseñando conocimiento, que aún nadie lo sabe, ¿no? Entonces uno tiene que empatizar. Y esa es una palabra, la primera palabra clave que vamos a hablar hoy en día, remotamente, definitivamente. Me encantaría verlos más cerca, pero bueno, hay que poner de nuestro lado. Y hay que tratar, hay que empatizar con cada actor, por ejemplo, en esta interfase, ¿no? Por ejemplo, esta es una interfase que tiene que ver con la parte de soporte, de tickets, con la parte de virtual machines, ¿sí? Con la parte de los estados de a veces cuando hay requerimientos, subórdenes, para consolas, por ejemplo, de cloud, ¿no? Esta es una consola que diseñé y desarrollé en el 2016, ¿sí? Ya usábamos Design Thinking, yo Design Thinking lo uso, me certifiqué el 2015, veo todo lo que es experiencia de usuario desde el 2012, que ya me certifiqué, y hasta el día de hoy sigo siendo docente. Bueno, hoy en día por primera vez este año voy a dictar otra vez Design Thinking, de la mano con la moneda, así es que sigamos otras interfaces. Esta, por ejemplo, es una interfase que tiene que ver con la parte de seguridad, ¿no? Traqueaba diferentes tipos de ataques en tiempo real para servidores de Verizon.
Por ejemplo, Ángel, sí. disculpa que te corte, lo que pasa es que no se está viendo tu pantalla, para que puedas compartirla. Ah, ¿no se puede ver? No se está viendo tu PPT. Ah, perdón. Gracias. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿ahí? Perfecto, gracias. Ah, gracias. Disculpa. Ya, sino que lo había movido un poco. Esto era un poco más, bueno, retomando esto era el Cloud Console para poder llegar a esta interfase donde converge tanto el usuario como con la tecnología. Tuvimos que usar Design Thinking, fueron 2 sprints, 2 semanas, diferentes tipos de actores, diferentes tipos de usuarios, básicamente para ingenieros. Ok, entonces eh, hemos visto proyectos, también otros tipos de plataformas. Esta era lo último que estuve hablando, que era una interfase para ataques en tiempo real para servidores a nivel mundial para Verizon. Era también otra interfase para ingenieros que tiene que ver con seguridad. Ok, esta interfase, por ejemplo, también usamos Design Thinking. Fue un proyecto de hace casi 3 años para el grupo Sura, que son 4 empresas. Una de ellas es AFP Integra, si la conocen. Y esto es como un híbrido de wireframe, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Eh, Hay gente que me puede decir que esto no es un wireframe y hay gente que me puede decir que tira más para un diseño. Eh, yo siempre, lo que siempre recomiendo es que nunca se casen con ningún tipo de metodología ni tecnología, ¿no? Hay que adaptar las cosas al usuario o al cliente que las va a ver, ¿no? O que las va a usar en el caso del usuario. He visto proyectos para alguna universidad, más por ahí. Bueno, la agenda es innovación, design thinking y proyectos. Ok, entonces, centrándonos acá, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué quieren aprender design thinking? Es, ¿Qué es lo que se entiende, no? Y si pueden, por favor, escríbanme por el chat, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué cosa es y qué cosa no es? ¿Qué significa, no? El pensamiento de diseño. Para llegar a esto, primero, yo siempre hago un paréntesis breve y explico lo que es innovación. ¿Sí? Entonces, básicamente una innovación es la introducción de un producto nuevo al mercado. Tiene mucho que ver con que, ¿por qué hago énfasis en lo que es mercado? Porque una innovación no puede ser considerada una innovación si es que nadie te la compra, si es que no es sostenible en ventas, si es que no es rentable. Eh, Podría ser de que una innovación de la mano con design thinking, no sea tu tiempo, nadie le entienda de repente como las tablets, ¿no? Que estuvieron un par de años antes en el mercado, ¿no? Entonces, básicamente la introducción de un producto nuevo al mercado, nada más. ¿Qué más? Normalmente la innovación tiene que estar al medio, justo al medio, entre lo que es el negocio o el business, las personas o human, y tecnología o technology, ¿no? Entonces, justo al medio debería suceder, no sé si están viendo por ahí mi puntero, al medio exacto, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, ¿cómo sabes que dónde hay petróleo? Y hago una analogía rápida que, por ejemplo, cuando uno está tratando de encontrar petróleo, uno empieza a hacer exploraciones. Y de eso trata Design Thinking, de explorar, ¿no? De conocer, ¿no? De empatizar, ver diferentes tipos de soluciones, ¿no? O alternativas. Entonces, la innovación debería estar al medio. Entonces, cuando uno busca petróleo, uno explora y hace pequeñas excavaciones. Y cuando uno encuentra el yacimiento, uno lo empieza a explotar. Es exactamente ahí donde sucede la innovación, ¿no? Design Thinking hace las 5 fases
¿no? Pero básicamente la de empatizar y la de definir, las dos primeras tienen que ver con el problema. Y las otras tres, la ideación, el prototipado y el testing, tienen que ver con la solución. Problema, solución. ¿Sí? Una frase muy importante que tiene que ver con innovación es que nunca te enamores de la solución. De un ratito, en un momento, vamos a ver un par de ejemplos. ¿Por qué tenemos que usar Design Thinking? ¿Por qué no nos tenemos que enamorar de la solución? Nosotros tenemos que enamorarnos del problema. Porque si usted se enamora de la solución, te va a dar problemas. Si te enamoras del problema, te va a llevar a la solución. Por ejemplo, hace un tiempo, una empresa de México, eh, el director les dio la cuenta a un equipo de hombres y la cuenta tenía que ver con toallas higiénicas. Y entonces lo que hizo el director fue que todos los hombres usen por 3 días o una semana toallas higiénicas. Y el resultado fue totalmente diferente. Y es, y es lo que dice Design Thinking, y es lo que te dice la innovación. Design Thinking te dice que uno tiene que ponerse en los zapatos del usuario. Pero yo lo veo diferente en este corto tramo de proyectos y consultorías. Me he dado cuenta que primero uno tiene que quitarse sus zapatos, uno tiene que remover todos sus problemas mentales, todos tus bloqueantes, tus barreras, toda tu cultura, todo lo que tú has aprendido lo tienes que dejar primero de lado. Cuando tienes que ver un proyecto de innovación con Design Thinking. Y después es no ponerte los zapatos del usuario, es camina, tienes que ser el usuario. Entonces, no es muy óptimo solamente usar el laboratorio de innovación, ¿no? Es muy cómodo desde esa fase, ¿no? Y otra frase que se las regalo es sobre la toma de decisiones. Hay una frase que te dice que es muy, es muy peligroso tomar decisiones sentado en un escritorio. Es muy fácil, pero es muy peligroso. Piénsenlo así. Uno tiene que empatizar con el cliente, con el usuario, pero sobre todo tienes que caminar, tienes que estar en la piel de él para poderte dar cuenta y trabajando con ellos de la mano, obviamente. ¿Seguimos? Entonces, cerrando esta pequeña parte, negocios, viabilidad, personas, necesidad, tecnología, factibilidad. Y esto nos lleva a las tres grandes coordenadas hasta el día de hoy. Nadie quiere decir que no cambie. La parte de Lean Startup, Design Thinking, básicamente, y AI, ¿no? Para todas las personas que han visto Scrum, Dual Track o cualquier variante de metodologías ágiles centradas en el usuario, este, ¿cuál es la gran diferencia? Es que Scrum básicamente Agile es la mentalidad, ¿no? La mentalidad ágil que uno debe tener, ¿no? Para comunicarse. Es como que estamos trabajando nosotros juntos y te mando un correo estando tú a medio metro. O te pido una reunión de acá a una hora. Eso no es ágil, ¿no? Y otro aspecto de Scrum te dice, es un marco de trabajo, ¿no? Es un framework. Scrum te dice cómo trabajar. Te da las pautas. Design Thinking te dice por qué. Y es ahí, mis queridos amigos, ¿qué es lo más importante? Siempre el por qué. ¿Qué es lo que usted está resolviendo? ¿Cuál es el problema? El cómo y el cuándo vendrán después. Pero lo más importante es encontrar el problema y resolverlo.
Nunca se olviden de eso. Por ejemplo, nosotros estamos en este momento conversando, nos estamos comunicando a través de una interfase gráfica, ¿no? Y entonces, este, no importa si es Zoom o es Meet, Teams, lo que sea, ¿no? A nosotros en este momento no nos importa si fue desarrollado en Java, en .NET, Laravel, lo que sea, ¿no? A nosotros qué nos importa es la experiencia de que esta comunicación no se entrecorte, ¿no? De que la interfase sea fácil, sea memorable, customizable. ¿Seguimos? Entonces, hay 4 tipos de innovación. Innovación de servicios, súper conocidos. Este es un ejemplo de Redbox en McDonald's, cuando se dieron cuenta que si bien tienen muchos locales y estacionamientos, se dieron cuenta de que podrían optimizar eh, el espacio las 24 horas poniendo un pequeño kiosco digital para poder rentar DVDs. Diseño de servicios, ahora diseño de productos o innovación de productos. La mitad son de Apple, ¿no? Tesla. Uno de los grandes problemas de comer pizza es que te vas a ensuciar, ¿no? Entonces, también para los que tienen más de 35 y se toparon con estas botellas. Tercer punto, innovación en procesos. Uno cuando está viendo proyectos de innovación con Design Thinking, uno puede innovar bien de 2 formas. Una innovación disruptiva, que básicamente es un salto en la tecnología, ¿sí? Y una innovación mejora continua, ¿no? Poco a poco. En el tema de procesos, es un tema muchas veces invisible, ¿no? Que no está mapeado, no se tiene traqueado, no se tiene estipulado o ningún tipo de protocolo o escrito en las empresas. Y eso es lo que hace mella a la hora de tratar de innovar. Ejemplos de innovación de procesos. Tenemos a FedEx, tenemos a Zara, ¿no? Walmart, ¿no? Y el último tipo de innovación, modelo de negocios. Airbnb, la primera página, ¿sí? ¿Cuál fue el problema acá? Y ellos también usaron Design Thinking. Fueron 3 ingenieros, ¿no? De California y que quebraron, estuvieron 3 veces por quebrar, quebraron un montón de tarjetas de crédito, se endeudaron, pero no se dieron cuenta de que cuando estaban haciendo Airbnb, si bien traquearon todo bien el PAT y la parte del modelo de negocio, no se dieron cuenta de que había una parte que era muy libre, que era que cualquier persona que quisiese publicitar su espacio para vivir, la parte muy fácil era que podía subir cualquier foto fea, horrible, mal tomada, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, primero darse cuenta de esto, usar Design Thinking, iterar con muchos clientes o usuarios, y se dieron cuenta de que ahí era el problema, ¿no? Entonces, contrataron a un gran famoso fotógrafo en New York, volaron a hacer las fotos a las mejores viviendas, y hoy en día, pues, ya están hasta construyendo hoteles, ¿no? A nivel mundial. Te alquilan desde casas en los árboles hasta castillos medievales en Europa, ¿no? Gracias a Design Thinking. También Uber, también otra empresa muy conocida, otra de las más grandes empresas, la mayor grande empresa hasta el día de hoy de transporte personal, ¿no? Esa es una frase que me parece súper, súper fuerte, ¿no? Que es que los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables, y cuando nos comprometemos se vuelven inevitables. Es ese tipo de compromiso
que es el que te pide Design Thinking. Ese tipo de actitud, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, ese tipo de empatía con el usuario, ¿no? Compromiso, básicamente. Y que toda esta frase se resume con una sola palabra que se llama persistencia, ¿no? Design Thinking, ahora sí, punto 2. Pensamiento de diseño, dos hemisferios del cerebro o de la mente. Tienes por un lado el pensamiento analítico, para los que no les gustan las matemáticas o les gustan las matemáticas, los números. Y por el lado derecho tenemos pensamiento intuitivo, la parte del arte, la parte creativa. El pensamiento de diseño o design thinking tiene que centrarse al medio. Digamos que el pensamiento analítico tiene que ver, digamos que una analogía con la parte de el negocio, ¿no? Los objetivos, los requerimientos del negocio. Eso está muy bien. Por el otro lado tenemos todos los requerimientos de los usuarios, sus problemas, frustraciones. ¿Y qué es lo que te dice la gente? La gente normalmente cuando habla de innovación te dice, piensa fuera de la caja, ¿no? Y yo siempre trato de pensar diferente y digo, ¿por qué no pensamos que no hay caja? ¿No? Entonces, el pensamiento de diseño tiene que estar al medio, siempre al medio. Esto es un pequeño rombo, un doble rombo de la innovación, ¿sí? Este, bueno, el curso que van a poder asistir es, tiene que ver, hacemos mucho énfasis, un énfasis básico de plataforma, todo lo que es innovación, y después todo lo que es design thinking, ¿no? Con un montón de proyectos, este, vas a poder realizar tu startup, emprender cualquier tipo de solución, y eso lo vamos a trabajar de la mano, ¿no? Entonces, ese es un doble rombo de la innovación que tiene que ver primero con el problema. Primero tienes que encontrar el problema. Pueden haber diferentes tipos de problemas. Entonces tienes que poder jerarquizar cuál es el mayor problema. ¿Sí? Y una vez que usted tiene el problema o encuentra el problema a resolver, uno tiene que ser primero, como esa película Divergente o Divergent, uno tiene que, a raíz de ese problema, uno tiene que volverse divergente y explorar diferentes tipos de soluciones, ¿no? Digamos que esto es un sprint para la gente que ha usado Scrum. Un sprint de 2 semanas, ¿no? Donde empieza el día 1 con el problema y digamos que hasta donde va el segundo punto al medio, ahí es el fin y el inicio de la segunda semana. Entonces, digamos que en este momento yo me vuelvo divergente de lunes hasta el miércoles, ¿no? Exploro un montón de ideas y lo que te dice este romblo es de que usted se tiene que quedar con 3 ideas. Y de esas 3 ideas, refinarlas y encontrar una solución, ¿no? Divergente, convergente. Después, otra vez, vuelves a abrir el rombo, te vuelves otra vez divergente, llegas a un punto de la segunda semana, te quedas con 3 ideas, características, funcionalidades, future, lo que tú quieras llamar. Y otra vez lo refinas y llegas a la solución del primer sprint, ¿no? Puede ser un sprint, pueden ser 4, pueden ser 8 sprints. Depende de cuál sea el time to market, ¿no? ¿Qué más? Y esto tiene que ver con design thinking. Todos los caminos llevan a Roma, definitivamente. Y ahí es donde yo me convencí, no solamente leyendo, no solamente estudiando, sino trabajando con proyectos para empresas, sobre todo afuera,
y bueno, hace un par de años ya acá en Perú Consultorías para acá, que uno tiene que explorar, ¿no? Explorar, descubrir, definir. Los dos primeros puntos es, encuentra el problema, defínelo. Y después, nada, la parte de diseño, la parte de prototipado, la parte de la construcción, la parte del testing, ¿no? Desarrollo y entrega, ¿no? Problema, definición del problema, solución. Ojo que ninguna solución es para siempre, ¿no? Entonces, 5 fases del design thinking: empatía o empatizar, la parte de definir, ¿no? La parte de idear, prototipar y testear, ¿no? Pero eso no es design thinking primeramente, que no es una metodología lineal. Eso sería muy matemático, ¿no? No, esto es iterar. Por ejemplo, de la empatía sigues con la parte de definir o de definición, y cuando estás en la parte de ideación, a veces te das cuenta entre fase y fase, uno tiene que medir las cosas. ¿Y por qué? Porque cuando tú mides, vas dando cuenta de algunas cosas que se quedan en el camino. Entonces, ajustas, haces pequeños ajustes para seguir en este camino de innovación, ¿no? Entonces, empatía, la parte de definición, ideación, prototipado y testing, ¿no? Otro punto que no está dentro de Design Thinking sería la parte de la implementación, ¿no? Un punto que no estaría dentro de Design Thinking, entre comillas, es la parte de los requerimientos, funcionalidades, ¿no? Seguimos. ¿Qué es la empatía? Ya que tanto hablamos, este es el primer gran paso que debemos entender. Existen muchas herramientas que vamos a ver en este curso, y sobre todo cómo se trabaja remotamente. Porque hoy en día, bueno, otra vez ya está funcionando el proceso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, pero hasta que la gente no tenga ya la vacuna, pero igual se va, por si acaso, se va a esperar un par de meses después, y nada va a volver a ser lo mismo nunca más, en cierta medida, tal vez al 5%, pero igual difícil. Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo es aplicando metodologías y procesos con herramientas remotas. Entonces, bueno, empatía es la sensación de que entiendes y compartes las experiencias de otras personas y sus emociones, ¿no? A veces dicen que las mujeres son más empáticas, es muy probable, pero hay que entender y sobre todo comprender. Entender no es lo mismo que comprender. Este, Tienes que comprender al usuario, ¿no? Entonces tienes que sumergirte en su mentalidad, en su cultura, ¿no? Porque ese es un tema que tiene mucho que ver con Design Thinking, que es el tema de cultura. No para todos significa lo mismo de repente la palabra de evitar, ¿no? Muy banquera, ¿no? Otro segundo punto es la parte de definición, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte, y allí acá es donde cerramos la parte del problema. Entonces, ¿qué nos quiere decir con la parte de definición, no? Ya entendiste y comprendiste al usuario o al cliente, entonces de ahí se debe definir claramente cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque primero ya iteraste con el usuario a través de diferentes tipos de técnicas y herramientas, sacaste insights, jerarquizaste los problemas, viste cuáles son sus procesos, Customer Journey Map, Empathy Map, todas las herramientas. Y una vez en la parte de definición, uno tiene que descartar qué es lo más importante y qué cosa no es lo más importante, ¿sí? Hay que, Design Thinking te enseña a diferenciar entre lo urgente de lo importante, totalmente diferente.
Entonces, en esta etapa debemos definir claramente cuál es el problema. Es lo más importante. Si usted realmente no sabe cuál es el problema, deberías volver rápidamente a la parte de la empatía, a seguir sacando insights. Y cuando uno saca insights, feedback, uno tiene que separar ese tipo de información o de data, ¿no? Por ejemplo, data cualitativa de data cuantitativa, ¿no? Entonces, si llegaste, si llegaron a este punto donde encontraste el verdadero problema, el verdadero sentir del proyecto, del producto, entonces podemos seguir al tercer paso. El tercer paso es tal vez uno de los más divertidos, chéveres, pero ojo, no hay que, no hay que dejar tanto, no se trata de un tema de creatividad. Todo, absolutamente todo, las 5 fases tienen que ver con la empatía, realmente. Entonces, la ideación es la parte creativa, sí, pero tiene una metodología, ¿no? Entonces, la parte de la ideación es la parte cuando uno aterriza, uno da vida, uno tangibiliza la solución, poco a poco, ¿no? Sin enamorarte de la solución o de ella. Entonces, en este punto, todo empieza desde poner un punto en una PPT hasta hacer el mejor diseño, un mock-up o arte final para tu proyecto, ¿no? Entonces, es el modo en el que se explora y genera propuestas de diseño tomando en cuenta el problema, siempre. 3, la parte de prototipado, ¿no? Porque Design Thinking, siendo hoy en día la metodología de innovación centrada en usuario más importante del mundo, este, no necesariamente quiere decir que ustedes vayan a ver solamente este, proyectos digitales, ¿no? Por ejemplo, usted va a un banco y vamos, por ejemplo, vamos en este momento a uno de los bancos más grandes del Perú. Vamos a uno que esté en Pardo, tal vez cuadra 6 o cuadra 7. Entras y te enfrentas con unas escaleras, subes, entras a la primera parte. Tienes por un lado los ATMs o los cajeros y a la izquierda tienes eh, algunos teléfonos, ¿no? Para llamar banca en línea. Después usted sigue y entras ya a la parte donde están las plataformas, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno está usando cuando está llamando al banco y, y empieza a entrar más gente, y al frente tienes los ATMs y la gente haciendo consultas con los botones y habla, y algunos con teléfonos, y pasa un niño llorando, y las teclas que suenan altísimo, y esos teléfonos de $1 que ponen blancos, que no se entiende nada, y es más, a veces hasta ni funciona, y encima está el cajero, uno de esos cajeros, o los ATMs no funcionan, se hace más cola, entonces te cuesta, se hace muy difícil tratar de entender a la banca por teléfono cuando tienes un súper problema, ¿no? Entonces, aspectos así de experiencia de usuario, design thinking, desde mi punto de vista, es crucial para poder resolver. Quinto punto, la parte de testing o testear o pruebas de usuario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas pruebas de usuario? Yo hago acá mucho énfasis. Lo he visto mucho en proyectos para mi banco, de banca, ponte para aplicaciones. Y no solamente ahí, el último proyecto que estuve ahí para Mitsubishi, el último portal que salió a fin de mayo, también Design Thinking, definitivamente. Y es que en las pruebas de usuario hagan mucho énfasis. Y yo hago mucho énfasis también, y se los pido porque en las pruebas de usuario es donde se cae todo. Los objetivos del negocio, el diseño, el wireframe, el mockup, tu desarrollo de código, todo, absolutamente todo se cae. Se clarifica, se aterriza y se mejora
Pero ahí es donde sucumbe todo. Ahí es donde es la prueba de fuego al final. Ahí es donde te das cuenta si el usuario entendió lo que tú estás proponiendo, si el usuario lo ve de esa forma, si el usuario lo entiende, si ese icono tiene sentido, si es que la palabra de evitar significa lo que debe significar para ellos, tanto como para ti. Entonces, tómenle bastante, haga mucho eco en esta parte, ¿no? La parte de testing. Y es ahí donde nosotros debemos de mejorar ciertas cosas, ¿no? Porque básicamente un proyecto de design thinking mediano son 2 sprints a 4, de 2 a 4 por lo menos. Entonces, en la parte de testing siempre hay que hacer algunos ajustes, volver a iterar y seguir. Por ejemplo, este es un proyecto, rápidamente, queda un poco tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no usa Design Thinking, ¿no? Por ejemplo, cuando uno no usa Design Thinking y te dicen, vamos a hacer un feedback tool o una herramienta de feedback. Vas a un customer, a un portal de clientes, y lo primero que en un proyecto acá en Lima, que pasó, fue que la gente de TI dijeron, bueno, fácil, ¿no? Vamos a medir el feedback, será pues de amargo a feliz. Es más, lo pusieron en 3 colores, tipo semáforo. Entonces, será así, pues, ¿no? Lo envías, listo. Eso fue todo. Listo, frito el pollo, ¿no? Entonces, soluciones así pasan cuando no usas Design Thinking, cuando no tienes método, definitivamente. Por más que lo leas, otra cosa es emplearlo y trabajar y ver proyectos, tangibilizarlos. Entonces, cuando se cayó ese proyecto, me lo volvieron a dar, hablé con un vicepresidente de Verizon, trabajé con un manager acá en Perú, yo hice la parte de frontend, UI, frontend, trabajé con un backend, y empezamos primero a traquear información, ¿no? Porque la data no miente, menos los números. Entonces nos dimos cuenta que casi el 90% de personas que usaban el feedback tool, y este es el feedback tool tal cual como lo tenía Verizon en esa época, lo usaba para quejarse. Entonces, 5 caritas de diferentes colores como semáforo, era por la... Era, no tenía mucho sentido, no es muy óptimo. Entonces nos dimos cuenta que la gente básicamente quería el feedback tool para poder tipo hacer print de pantallas cuando de repente algún proceso, alguna interfase no se entendía, la parte de navegación, se caía algún proceso o no encontraban cierto tipo de información. Por ejemplo, también nos dimos cuenta que los usuarios querían borrar tipo data sensible y desarrollamos esta solución que era muy simple. Le das clic en el Feedback Tool, tenías 2 herramientas, una que era para poder resaltar espacios o partes de la interfase, 2, el Blackout, que era para borrar data sensible tipo cuentas de banco, poder dejarnos un mensaje, eh, aceptar las condiciones, enviar un mensaje de gracias y al final, nada, pudimos mejorar la comunicación con los clientes un más de 800%. No solamente llegamos a hacer esto, sino a una herramienta que es escalable a la N para cualquier tipo de portal, sistema interno, aplicación, dashboard, sino que, y todo eso, sin querer se me ocurrió a mí, porque un día entré a los portales, a los 3 principales portales de ellos y me di cuenta de que el feedback tool lo estaba haciendo una empresa tercera y eran formularios horribles, mal hechos y que no tenían no aportaban ningún tipo de valor para la empresa. Y entonces salió este proyecto, se lo dieron a un equipo de Lima, ya vieron el primer resultado, 2, nos lo volvieron a dar a nosotros y con metodología, con apertura y con ganas, eh, iteramos por un mes con 3 stakeholders y pudimos darle vida a algo mucho más sencillo, pudimos entregar mucho más valor.
¿Qué más? Bueno, rápidamente, nos quedan 10 minutos. Vamos a un poquito, me invitaron eh, a ver algo del BCP. Ahora estoy viendo otra cosa para otro cliente. Y había que analizar alguna herramienta sobre este banco. Y nada, me dieron esto. Entonces dije, no, yo lo elegí. Dije, bueno, nunca lo he usado. Tampoco lo uso, pero dije, vamos a ver. Entonces, todo empezó cuando una amiga me contó de que un día ella venía en el banco, no son estas dos chicas, venían de una fiesta y cuando llegaron, una no tenía plata y la otra tenía plata, una tenía 100 soles. Entonces, cuando le pagaron al taxista, el taxista se molestó porque no tenía el cambio, tuvieron que dar diferentes tipos de vuelta, obviamente no tomaron ningún aplicativo y estuvieron por un tiempo un poco así, ¿no? Este, y bueno, eso dije, bueno, vamos a ver, Yape, ¿no? Entonces, no me dieron ningún tipo de información, todo lo encontré por la web. Y entonces empecé a ver, a analizar, ¿no? A empatizar con la data que encontraba, ¿no? Entonces me di cuenta que hasta el año pasado casi el 70% eran clientes nativos digitales de 18 a 35 años. Eso me hizo eco. Dos, la parte positiva, ¿no? De que más o menos el ticket promedio era de 20 soles, pero eran para los jóvenes, cuando el promedio del ticket era 51 soles. Entonces, claro, Yape fue, me parece que, impulsado primero para los jóvenes, pero realmente los que pagaban la cuenta o el ticket, el que balanceaba un poquito el barco, son personas un poco mayores, ¿no? Entonces, ¿qué más? Cosas que no se deben de hacer es nunca pongas tu soporte por Facebook Messenger, una de las cosas más hackeadas. Este, Otro que, obviamente, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿De dónde ganan ellos? ¿No? Porque es una aplicación gratuita y todo bien, ¿no? Es cuando, claro, te piden acceso a tus contactos. Y cuando tú no sepas qué, cómo se beneficia una aplicación o una solución o una plataforma, es porque tú eres el producto. Entonces, 76% de aplicaciones móviles tienen vulnerabilidad. Entonces, lo que hice rápidamente, usé una herramienta de escaneo de frente al App Store y me sacó 5. Cuando uno ve proyectos de TI, tiene que ver con diferentes tipos de clasificación de riesgos, ¿no? Height, medium, bajos, ¿no? Como low. Y me hizo mucho eco de que, y eso pregúntenselo a cualquier persona de TI, uno nunca debe salir en vivo cuando tienes un solo riesgo o problema medio. Jamás. Porque estamos hablando de data sensible que tiene tu plata. Entonces es muy fácil poderte hackear. Entonces, obviamente, me dijeron que así tal cual es mi escritorio, de donde hablo. Este, Me dijeron que grafique todo, que grabe todo. Entonces, bueno, día uno, listo. Hablé con una amiga, entonces, que es usuaria de Yape, eh, la parte de construcción de personas. Me dijeron, queremos entender cómo piensas. Dije, bueno, allá ustedes. Entonces, rápidamente cogí un papel, la parte de la planificación, la parte de operaciones, la parte de metodología, design thinking, definitivamente. Entonces, poco a poco se fue eh, populando mis paredes. Entonces, nada, este es el típico Empathy Map, ¿no? Bueno, vamos más rápido. Entonces, esta es la aplicación de Yape hasta el año pasado. No sé si la habrán cambiado, no sé si me hicieron caso, pero gracia no les hizo lo que les enseñé. Es, nada, registro de celular, todo muy antes del 2010, ¿no?
Porque la gente que sabe de TI, sabes que cuando uno instala una aplicación en cualquier tipo de celular, este, las aplicaciones te piden permisos, ¿no? Y son esas pequeñas letras chiquitas que tú no lees, que tú estás concediendo. Y léanlo 2 veces, ¿ok? Entonces, si yo sé un poco más de tecnología, de repente podría saber de que cuando yo instalo una aplicación, podría de repente hacer alguna consulta a algún organismo que todos sabemos de telecomunicaciones, donde cuando usted va a una empresa de telecomunicaciones, ¿qué data puedo sacar yo? Ángel Pérez Chávez, número de teléfono, mi DNI, mi dirección. Entonces, si yo instalo una aplicación a un móvil, pues yo puedo sacar en un segundo, saco el número. Si a ellos les interesa este, que sea desde tu mismo celular. Entonces, si yo lo estoy instalando, y es más, hace la consulta, mi DNI, mi nombre, mi teléfono, soy yo, ¿no? Entonces, nada, eh, antes del 2010 volvemos y estamos con esta interfaz. Registro de celular a mano, eh, términos y condiciones, bypassado. No le doy clic y listo. Eso, sinceramente, no debería suceder. 2, el código de confirmación, ida y vuelta. Genial, tu número está registrado. Listo, registrar datos. Otra vez, si yo ya puse un teléfono y tienes la información por mi Gmail si tengo Android, pon mi nombre, ¿no? Ángel Pérez, no es mucho. Entonces, saca mi correo, usa mi correo, el Gmail que tengo yo acá registrado para iniciar mi sistema operativo. Al menos ponlo. Si quiero usar otro correo, lo corregiré, pero nada. Registrar datos, bla, bla, bla. Crear clave otra vez. Mira, miren, yo usé, me apoyé en esta amiga de veintitantos, yo cuarenta y tantos, y usé a mi mamá, le pedí ayuda para que le instalé Yape. Hasta acá ella se quedó casi una hora, no siguió, y ella es experta en el WhatsApp, pero sinceramente no la hizo. Y grabé todo eso en video. Y acá registrar datos, crear clave, registro. Por ejemplo, a ver, elegir banco. BCP, otros bancos. Me equivoqué y le puse clic, le di tap en otros bancos. ¿Cómo vuelvo? Otra vez tengo que hacer un tap back. Sí. Yo creo que hay formas de optimizar mejor la interfaz, ¿no? Agregar la tarjeta. Ok, clave de la tarjeta. Bienvenido, ya, pero ya todos sus contactos son nuestros. Listo, bla. Listo, día 2. Cuando, por ejemplo, lo instalé por primera vez, no recibí el código de validación. Por ejemplo, yapeaba a mi amiga y volvía para ver mi estado, no actualizaba. Eso es muy 2000. La aplicación se cierra, por ejemplo, cuando hacía un back. La parte de términos y condiciones, esa es la parte donde se cerraba. Por ejemplo, cuando yo yapeaba a alguien y, por ejemplo, le quiero decir, oye, ya, ya te yapeé el chifa, te lo paso por WhatsApp, ¡pum! Se caía. Uy, se cerró sesión. La parte sí, términos y condiciones, por favor no se la jueguen. Seguridad, deshabilitar el print screen, eso es el ABC de seguridad. No usar el Facebook Messenger, por favor, como soporte. El autocompletar el número del móvil, ya lo expliqué. El autocompletar el CMS, también complétalo, ¿no? Es una buena práctica.
tu DNI, con tu email. Esto ya lo hablamos un poquito. Que sea la interfaz un poquito más, piensa un poquito más. Botón de deshacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me equivoqué? Y este es un tema que lo tiene todas las aplicaciones del banco acá en Perú. Si usted en vez de 6 puso 9, y la otra vez me pasó, hace un mes, estaba viendo una plataforma de e-commerce, me iban a depositar como 6.000 soles. ¡Boom! Fue por un número que no lo copió, fue a parar a otra cuenta. Y era de un tipo que tenía ya una deuda coactiva. Se la cobraron y este cliente perdió 6.000 soles. Entonces, una buena práctica es pon un botón deshacer por 5 segundos, ¿no? Si te equivocaste. ¿Por qué? Porque toda la banca en Perú te dice de que si usted hizo un depósito y básicamente por la aplicación no hay nada que hacer. Si usted hizo un depósito face to face, por agencia, oficina, o por agencia, podría haber un tema. Entonces, a veces echa la ley, echa la trampa, ¿no? Así es la banca. ¿Listo? Mejora realizar pago o cobro, agregar un label a partir de 0.10. ¿Por qué? Porque me sale eso, ¿no? 0.0. 00.00. Ok. No sé si es que no funciona o no. Entonces, uno puede hasta ese año yapear a partir de 0.1 céntimo o 10 céntimos. Entonces, ya, por ejemplo, nos fuimos 5 personas a comer un chifa, 4 no teníamos plata y se lo debemos a un amigo. Por ejemplo, ¿yo cómo le yapeo a 3, 4 personas a la vez? No hay. Nada. Cosas en la mente, mejoras, errores. Ahí empecé a usar mucho Design Thinking, a tratar de empatizar mucho, sobre todo con la información, cómo podía yo sacar información rápida para mejorar esta interfase, ¿no? Si es que lo saco de la RENIEC, ¿no? Si es que lo saco de otros tipos de plataformas. ¿Qué data está RENIEC? ¿Qué data está en la banca? Por ahí. Este, Nada, trato siempre de pensar en inglés. Día 3, listo, acá terminamos. Nada, los primeros ahí, sketching, y ahí, vamos ahí. La propuesta, ya, no, la propuesta está en otro lado. Ya la bajé. Y ya. Bueno, la propuesta se la puedo pasar con Alessandro. Este, Espero que, nada, la banca lo tenga en cuenta. Pero nada, fue una solución muchísimo mejor, iterando por viernes, sábado y domingo. Eso fue el challenge. Y nada, hice la presentación. Creo que la data que les di no les gustó, sobre todo el tema de seguridad, pero nada, los invito a poder llevar este curso cuando deseen. Si es mejor o es pronto mejor, vamos a ver diferentes temas, vamos a hacer muchos proyectos y en lo que yo los pueda guiar y asesorar, encantados. ¿Ok? Bueno, ya me retiro, que tengan una bonita tarde. Los dejo con Alessandro. Muchas gracias, Ángel, por el webinar. Adicional en sus pantallas podrán ver una votación para que respondan si prefieren una clase virtual o presencial. Les comento que todos los participantes tienen un descuento del 10% en el precio del curso. Así que aprovechen la promoción e inscríbanse en los links que aparecen en el chat. Cualquier duda o inquietud pueden dejar sus mensajes en las redes de Facebook, Instagram o en la página web. Con esto cerramos el webinar realizado por La Moneda
Muchas gracias por su participación. Gracias. Y una buena tarde.